gusto para nosotros iniciar una sesión más de Brújula Metropolitana con la doctora Blanca Montoya, a la que ustedes muchos conocen, algunos no la conocen, pero es una doctora psicóloga clínica con más de 40 años de experiencia, también en el psicoanálisis, doctora en filología en la Universidad de Madrid, en Madrid, y aparte ella tiene experiencia en la edición y producción de medios de comunicación, hablemos en general, además de que pues podríamos decir que ella se hizo a través de la práctica y de la investigación que hizo con su libro que se llama El dominio mediático, porque hizo una investigación personal y que realmente se dedicó a darle un seguimiento a los medios de comunicación, además de verter ahí toda una serie de teorías que nos pueden servir para entender la forma en que los medios nos manipulan y la forma en que nos metemos en este vorágine del mercado capitalista. Entonces ya podríamos decir que ella ya se está convirtiendo en una experta en ese tema. Entonces el día de hoy ella nos va a hablar de la colonización de la mente. Voy a iniciar la plática con el tema de la colonización de la mente y posteriormente, en función de lo que escuchen, entonces vamos a hacer el comentario sobre la película. Muchas veces quiero no sé si ustedes vieron fue hace como 3 o 4 días, en la jornada, apareció un artículo de Enrique Dussel que empieza con un esquema, no sé si lo vieron. Es muy interesante el esquema porque el que yo tengo en el libro es un esquema como más detallado, ¿no? Más específico de cómo está el poder en el mundo y cómo se va cómo van las élites económicas nacionales e internacionales manejando todo. Ese esquema, Enrique Dussel lo presentó en su artículo al principio y es muy simple, por eso me gustó, porque es muy sencillo. Entonces él pone a la cabeza élites nacionales e internacionales que controlan, cuando has hechas así, los gobiernos y los medios de comunicación, y luego eso va hacia él le llama las masas adormecidas, ¿no? Y es muy simple y muy esquemático, muy buena síntesis. Entonces, lo que yo quería platicar hoy es sobre la colonización de la mente, ¿no? Un poco porque toda la rabia que en un momento dado puedan sentir por lo que está pasando en México, por todo lo que se ha hecho, está contaminado de una mente colonizada, y nosotros tenemos que ser muy analíticos, primero con nosotros mismos y después con todo el movimiento y con todas las personas que militan o que quieren luchar por este país. Ser muy autocríticos y ver en dónde está el meollo del asunto, porque muchas veces nos quedamos en la superficie y no vamos a fondo, porque además así es como nos han entrenado, ¿no? Desde hace 30 o 40 años el pensamiento superficial es el que priva, es decir, la gente ya no está conformada como para ir a fondo, ¿no? De cuáles son las causas últimas de los fenómenos. Voy a empezar con una cita de Simón Bolívar. Alrededor de 1820, Simón Bolívar dijo: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Eso lo dijo a principios del siglo XIX. Todavía no teníamos el imperio estadounidense y europeo. Pero fue un visionario, es decir, en
Eso es lo que ha hecho el imperio estadounidense con sus aliados europeos. Empiezo con esa cita y vamos a ver de qué se trata esto de la colonización de la mente. Yo siento que la mentalidad de los mexicanos y de los latinoamericanos en general no ha experimentado aún lo que significa ser independientes. No lo hemos sido nunca. Si a partir de la invasión del Imperio Español a nuestras tierras, nunca hemos logrado nuestra independencia verdaderamente. La sangre que ha sido derramada por nuestros héroes y por tantos luchadores con ideas libertarias aún no encuentra justicia. Es decir, son momentos en la historia de México en los que aparece una lucha y luego la vuelven a dominar, la vuelven a reprimir. Pasa un tiempo, ¿no? Por ejemplo, si siempre ha habido una clase pudiente, un grupo que se alía a las fuerzas invasoras o colonizadoras y domina. Esta clase pudiente siempre se ha apropiado de los recursos que pertenecen a todos, se ha quedado con una parte y la otra parte la ha cedido al imperio en turno, ya sea el español, el bilingüe, el francés, el que sea, ¿no? Y esta historia nuestra se repite en toda América Latina. Si nosotros conocemos la historia de México y vamos a la historia de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Ecuador, es exactamente la misma, con sus matices, ¿no? Es decir, con sus propias características históricas, pero es lo mismo. Si nosotros conociéramos todo eso, aprenderíamos muchísimo, porque sabríamos exactamente qué cosa es lo que están haciendo con nosotros, porque lo han hecho en todos los países de Latinoamérica y de África. Es decir, y prácticamente lo que es pues, la ley del más fuerte, ¿no? La ley del más fuerte que está dominado, y esa fortaleza o esa fuerza pues está determinada por el poder económico y por las armas, ¿no? Es decir, cuando no matan, pues pagan, ¿no? Corrompen, pagan o matan. Después del Imperio Español, prácticamente los estadounidenses tomaron la estafeta. Así como en todos los demás países de América Latina hubo la independencia, nos quitamos a los españoles y entraron los gringos a tomar ese lugar. Todo lo que ha sucedido, nada más que ellos con una hipocresía diciendo que defienden nuestra democracia, y no es cierto, estamos absolutamente invadidos. Es curioso que ahorita que venía para acá, si ustedes se fijan, yo creo que el 50 o 60% de los espectaculares hablan en inglés. Es increíble cómo van, ¿no? Es decir, y entonces, ¿cuál es la tirada? Pues la tirada es apoderarse del país. Ya van en ese camino. Es decir, y por donde veas, o sea, según la perspectiva que agarres, va esto siendo congruente. Es decir, después de la guerra de independencia que se firma en 1821, no había pasado ni 30 años de la declaración de la independencia de México. En esos 30 años obviamente viene una confusión política, un reacomodo, porque el país pasa de ser una colonia a ser un país disque independiente. En realidad todavía tiene la mentalidad colonizada, todavía no sabe cómo organizar su mente en función de ser independiente, porque nunca lo ha sido, ¿no? Entonces, no habían pasado 30 años cuando nos vuelan la mitad del territorio. Luego, a los 15 años de eso, nos traen a Maximiliano. Hay otra nueva lucha, ¿no? Por la independencia, por quitarnos con Juárez, la reforma, todo eso. Muere Juárez y entra Porfirio Díaz y entra toda la cosa francesa. Viene otra lucha, la revolución. Después de 1921, cuando ya supuestamente ya triunfó la revolución, viene otra revuelta política porque es otro reacomodo.
Y entonces llega Lázaro Cárdenas y parece que ya nos enrumbamos, ¿no?, hacia nuestra independencia, hacia la libertad, hacia la tierra, hacia todas las cosas que hizo Cárdenas, y entra el y otra vez, ¿no? Y el PRI aliado obviamente al imperio, es decir, porque siempre es lo mismo, una clase poderosa económicamente que controla el gobierno, los ejércitos, y está aliado con los otros. Entonces, claro, ellos están aquí manejando y si no pueden, piden ayuda y estos entran, ¿no? Entonces, nosotros verdaderamente nunca hemos tenido la posibilidad de desarrollar un espíritu de independencia. No sabemos bien cómo. Y obviamente sí hay grupos, no digo que todos, pero son los pocos, la mayor parte, por eso Enrique Buzo le llama masas adormecidas, ¿no? Sí, hay algunos que más o menos vamos despertando y otros están más adelantados que otros y otros menos y otros por acá, pero digamos que la experiencia nacional siempre ha sido de colonización, de ser colonizados. Y cuando uno no sabe el beneficio que trae algo que nos dicen, ¿no?, ser libre, ¿qué es ser libre? Si uno no conoce el beneficio, no puede mucho luchar por ello. Miren, cuando yo atendía pacientes, me pasaba generalmente con las pacientes mujeres que estaban sometidas, aguantando maltrato, insulto, y entonces, bueno, llegamos a la conclusión racional, pues de que era mejor que se separaran, ¿no?, y que lucharan por su independencia, que no dependieran económicamente del marido, en fin, que trataran de emanciparse y ser autónomas. Y costaba mucho trabajo, porque nunca lo habían sido. Entonces, ¿cómo luchas por algo que deseas pero no sabes bien qué es? ¿No? Entonces, el movimiento, yo noto que tiene que tener un trabajo interno, ya sea interno individual e interno dentro de los grupos, con un espíritu analítico que pueda encontrar los puntos que hay que modificar en sí mismos. Cuando reviso la red, veo los comentarios de la izquierda y los comentarios de la derecha. Los de la izquierda mejoran muy poco. Generalmente es un intercambio de insultos y de obscenidades. Sí, entonces, ¿qué es lo que veo ahí? Es que hay falta de argumentos. Hay algunos que sí los dan, es decir, no quiero generalizar, estamos en un ejercicio de autocrítica y entonces me estoy enfocando, digamos, a las partes negativas que son las que tenemos que discutir. No quiero descalificar, pero sí hay que ver eso, es decir, cuando ustedes revisan los comentarios, no, a veces que ni siquiera se distingue que uno de los dos que está en el área privada está queriendo enrumbarse a un mundo mejor y el otro no. Parece que los dos están en igualdad de circunstancias y sí, bueno, tienen mucho coraje los dos. Unos por una cosa y otros por otra, pero los dos, y entonces es una agresión tremenda que no tiene ninguna productividad ni llega a ningún lado. Bueno, ahora, ¿cómo empezó esta colonización del imperio estadounidense y europeo? ¿Cómo se dio? Porque entonces uno, y es parte de lo que trato en el libro, es ¿por qué lo hacen? ¿Y para qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen?
para nosotros poder defendernos, ¿no? Entonces fíjense que a principios de 1900, a principios del siglo XX, Theodore Roosevelt comenzó con las ideas expansionistas descaradas, ¿no? Estados Unidos es un país que desde su origen se origina en la invasión y el robo. Es decir, esa es su tendencia. No estoy insultando ni nada, estoy simplemente describiendo cómo nacen los Estados Unidos. Llegan a un territorio que no es de ellos, lo invaden, meten a los originarios de ahí a grandes concentraciones y ellos dicen, ahora repártete. Y ahí van corriendo con sus carrozas y ponen, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Pues esto es lo que han seguido haciendo. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, por muchos años, y yo viví esa época, los Estados Unidos era el gran país y ellos tenían que enseñarnos la democracia. Entonces, ese país se origina a partir de la invasión, del robo y del asesinato. Ese es su origen. Después de Theodore Roosevelt llega Woodrow Wilson, quien pensó pues que no tendrían por qué estar invadiendo a través de las armas todos los países que estaban hacia el sur, sino que la mejor forma era seguir la colonización no a través de las armas, sino a través de la mente. Y entonces pensó, dijo, no, lo que hay que hacer es traernos a los que tienen el poder económico allá, adoctrinarlos y a sus hijos, adoctrinarlos y luego regresarlos para que sigan sirviendo a nuestros intereses. Igualmente lo hicieron con los ejércitos, ¿no? Los ejércitos de cada país se iban a entrenar a las Américas y luego regresaban a sus países a matar a su propio pueblo. Esa es la forma. Y la siguen usando, es decir, no estoy hablando de un hecho pasado, sigue siendo. Claro, hay lugares donde ya se están emancipando en Sudamérica, pero no es el caso de nuestro país. Y claro, estas técnicas estaban muy bien pensadas porque Wilson se agenció de Bernays, Edward Bernays, que era el sobrino de Freud y que tenía mucho conocimiento científico y desarrolló las primeras técnicas de persuasión, de cómo manipular las mentes de las personas. Y después siguió Goebbels. Todas estas cosas están en el libro mucho más detalladas, lo que pasa es que quiero empezar por esta generalidad, para empezar un poquito a tener un ejercicio de introspección en función de nuestra propia conducta, así de cómo nos comportamos nosotros, en dónde se nos nota, nos balconeamos, ¿no? de nuestra propia mente colonizada. Y después de que ves pues, todos los tanques de pensamiento, es decir, el que tiene el poder económico lo tiene todo porque pues paga científicos, ¿no? Profesionistas, sociólogos y todo que van estudiando cómo manipular a la masa. Sí, porque de otra manera pues es inexplicable que el 1% de la población mundial domine al 99%. Es decir, no, tenemos que encontrar cuál es la razón. Pues la razón está en que nuestras mentes funcionan como ellos quieren que funcionen. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil liberarnos. Entonces tenemos que encontrar eso, porque por eso es de vital importancia que nosotros encontremos eso y lo combatamos. ¿Sí se dice combatamos? Constantemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita que dije esto de que vine viendo los anuncios y el 60%, hay unos que están todos en inglés, todo el anuncio en inglés. Y entonces llego aquí y les digo, oigan, esto pasa, y ustedes dicen, no, qué barbaridad, sí, ya me he fijado. Y después, pues sí, así. Claro, es el primer paso, la conciencia. Pero esta conciencia nos obliga a una acción.
la primera acción que se nos ocurre es protestar, ¿no? Pero hay más allá, y ahorita vamos a platicar de eso cuando lleguemos al tema de Televisa y de todo el movimiento en contra de Televisa. Fíjense, yo quisiera que ahorita pensaran así muy hacia adentro. Cuando empiezan con la propaganda ya científicamente calculada y satanizan el comunismo, es decir, a toda persona que hablara, fíjense, de igualdad, de libertad de los pueblos, o sea, de los valores, ¿no?, universales, morales, se le llamaba comunista. Pero la palabra comunismo ya estaba satanizada, ya estaba relacionada con el totalitarismo, con Stalin, con la muerte, ¿no? Es decir, entonces, si alguien salía con las ideas más nobles, era tachado de comunista, y ya comunista lo convertía en algo malo. A ver, de los que estamos aquí, hagan un ejercicio de introspección. La palabra comunismo, si alguien dice, es comunista, ¿qué sienten? O sea, olvídense de lo nuevo, hay un rechazo. Y si ustedes hablan con el promedio de la gente, es como, bueno, es más, hasta el comunista se ha defendido de que lo tachen de comunista porque ya saben que, uy, ¿no? Muta le llaman eso, o sea, como, mejor soy socialista que soy... Todavía no llega tanto, ¿no? El capitalismo, digamos, dice que ellos defienden la propiedad privada, y no es cierto. Defienden la propiedad privada de los medios de producción, de ellos, ¿no? Es decir, como, igual que lo de la libre expresión, ¿no? Es decir, defienden la libre expresión de las clases pudientes, no la libertad de expresión del pueblo y de todos los sectores. En los últimos 30 o 40 años, las élites se han apropiado de los medios masivos, de las agencias de información, de la educación y del entretenimiento. Es decir, son todos los ámbitos a través de los cuales nosotros estructuramos nuestro pensamiento, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, las agencias informativas, la educación, el entretenimiento, la cultura, es decir, todo está invadido por estas élites, a través de sus lacayos, que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta, porque ellos también están adoctrinados. Entonces entran a nuestros jóvenes, es decir, yo decía, ¿cómo es posible que y bueno, después vamos a hablar de los jóvenes actualmente, es decir, ¿cómo es posible que los jóvenes estén tan pasivos? No, es que el bombardeo a través del cual han sido sometidos a través de los medios de comunicación, así como se han invadido, los han verdaderamente anulado. Es decir, no hay ideología, porque además hablan en contra de la ideología. Incluso dentro de los dirigentes que nosotros admiramos, a veces dicen, bueno, no vamos a ideologizarlo, o sea, no vamos a quitar la parte ideológica. Yo nada más preguntaría cómo le podemos quitar la parte ideológica a cualquier concepto que tengamos. Es decir, cualquier cosa que nosotros digamos, cómo nos vestimos, cómo comemos, es decir, todos nuestros actos y todos nuestros decires están dados por un contexto ideológico, es decir, porque tenemos una serie de ideas al respecto, ¿no? Pero fíjense, es como si el capitalismo no fuera una ideología. Pues que es una ideología, ¿no? A tal grado llega esta colonización mental que los propios lacayos están dispuestos a dar la vida por esa gente, ¿no? Bueno, Miramón y Mejía dieron su vida por Maximiliano y con mucho orgullo. Fueron muy valientes a la hora que los fusilaron, diciendo sí, ¿no? Defiendo, es así, que mi país sea invadido por un imperio extranjero. A ese grado, es decir, estamos cómodos
¿no? Colonizada. Mucha gente en el norte, pues ya que entren los Estados Unidos y ya convirtámonos en... Es decir, abandonar su identidad, su historia, todo, su cultura, sus riquezas, todo, dárselos. Y lo que el compañero decía acerca de la cosa de la privatización, ¿no? Es decir, cómo se ha venido diciendo que al Estado hay que adelgazarlo, o sea, que el Estado no, que mejor privatizar porque ellos sí saben cómo administrar. Sí, ellos saben cómo administrar las cosas para ellos, ¿no? Es decir, pero el concepto del Estado, es decir, de la nación, del Estado que administra los bienes de todos para distribuirlos de manera equitativa para los programas sociales, eso a ellos no les gusta. Ellos dicen que a través de sus empresas, y entonces, por ejemplo, ¿para qué nosotros damos la educación gratuita, ¿no? Proporcionada por el Estado? No, las empresas les dan becas y entonces ya cooptan un esclavo, ¿no? Sí, eso es lo que ahorita están peleando en Chile, ¿no? Sí, porque y en toda esta cosa de Bolonia, pues es que las empresas sean las que ponen, las que pagan los estudios de los estudiantes para que luego esos estudiantes, y entonces claro, esos estudiantes tendrán que estudiar aquello que las empresas necesitan. Sí, adiós filosofía, adiós todas las cuestiones de humanidades, ¿no? Es decir, solamente la tecnocracia es la que les interesa, ¿no? Y entonces esas personas son esclavas igualito que en términos de la esclavitud, porque y lo que ganan lo consumen para regresárselo a las empresas, igual que antes los esclavos tendrían que comer dentro de las cosas de la hacienda igualitas, ¿no? Es decir, es brutal la agresión y entonces nosotros estamos en guerra, pero la gente no se da cuenta que estamos en guerra. O sea, nosotros estamos siendo invadidos como si nos estuviéramos invadidos por un ejército, pero no nos damos cuenta, creemos que hay paz. No, estamos en guerra. Esto es una guerra. Nada más que de una parte no se lucha. Una de las cosas que cuando era joven me preguntaba era ¿por qué nos sometíamos? ¿Por qué? Y entonces, porque siempre he sido anti-yanqui, entonces, sí, pero por el otro lado decía yo, bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, por un lado está la agresión y el dominador, ¿no? Pero el dominado, entonces venía toda la cosa de los gobiernos que se aliaban a los Estados Unidos, y entonces decía, bueno, y no hay alguien, o sea, realmente de estas tierras no aparece nadie que sea verdaderamente un ser honesto, patriota, que defienda los intereses del pueblo. No lo sabía, y sí, ha habido muchos, nada más que los matan o los derrocan, pero muchos. Si nosotros realmente la generalidad no conoce todos los patriotas y gente que ha luchado y que ha llegado cerca del poder o al poder, como López Obrador, por decir, pero tenemos a Jacobo Arbenz, a Bishop, un montón, Cipriano Castro, muchísimos líderes, dirigentes de Sudamérica, en Centroamérica, en México, que han querido ordenar, que han querido defender los recursos del pueblo, y los matan o los derrocan. Son masacres las que se han hecho, y tenemos que saberlas, pero no solamente tenemos que saberlas, tenemos que propagarlas, porque es que la gente no sabe esto, porque se oculta, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué necesitan ellos para poner a la mayor parte de la gente bajo esa obediencia y bajo esa sumisión? Es decir, ¿qué necesitan para lograr la hegemonía? Si necesitan, por principio, engañar.
¿no? La mentira es una de sus principales armas. Y no la mentira es una de las cuestiones más usadas por nosotros dentro de nuestras relaciones. Es decir, no es algo cotidiano. Cuando alguien dice la verdad, dicen que es grosero. Ay, no digas eso. Es la verdad. Hay consignas que dicen, no digas lo que piensas. ¿Cómo? Sí, es una cultura de la mentira, porque está dada desde el poder, ¿no? Pero además, cuando se cacha, la mentira no es tildada de algo tan malo. Como decía el compañero, cuando la gente le dice, no, pero no ves las tarjetas de Soriana y todo esto y no sé qué, y dice, pues sí, o sea, pero me dijo una mentira. Y sí, entonces ellos necesitan la mentira, y la mentira la han convertido en algo común, como algo que está bien, que es normal. Sí, no sé si vieron un spot que hicimos, que hay una entrevista con una mujer y se le pregunta, ¿y para ustedes esto no es fraude? Pues todo es normal, ¿no? Que recibió despedidas, es normal. Por ejemplo, fíjense nada más cuando lo de Libia, cuando la invasión de Libia, ¿no? Es decir, que todo eso es un montaje, pero un montaje brutal. Es decir, el imperio mete cuando un gobierno no les conviene, no es afín a sus intereses, entonces ya es lo más malo que puede haber, ¿no? Y entonces montaron una escena en donde, como propaganda, en donde entraban a la Plaza Verde y apresaban al hijo de Gaddafi. Y fue un montaje. Eso se difundió por todo el mundo. Fue un montaje. Reprodujeron la película en Qatar, montaron la Plaza Verde, hicieron como que entraban y todo, para luego propagarlo y ir desmoralizando a los otros, ¿no? Pero les cacharon porque resulta que les faltaron poner unas palmeras que había en la Plaza Verde. Se les olvidó un pequeño detalle de la escenografía, y entonces se descubrió, ¿no?, que era un montaje. ¿Saben lo que dijo Sarkozy? Pues me parece una estrategia inteligente. O sea, la mentira es una estrategia y se acepta. Ahora, yo les pregunto, dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestras relaciones con nuestros padres, hijos, hermanos, amigos, no sé qué, ¿a veces no hacemos eso? No me contesten, cada quien piensa. Es una estrategia, ¿no? Lo mismo hace con las cuestiones de Irán, con China. No, con China llegan unas cosas así. Y reitero esto porque es que no nos damos cuenta que nosotros estamos también contaminados de eso, y a veces caemos en eso, y nosotros tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, porque mientras más cambiemos nosotros, más podemos ayudar a que esto cambie, ¿no? Es decir, por ejemplo, tuve una discusión con una gente cercana, informada, que ha leído el libro, que sabe de muchas cosas, porque me dijo que en China a los niños, para esto de la Olimpiada, ¿no?, los torturan. Dije, no. Eso es propaganda metida en la red, no es cierto. Pues me dice, yo no sé si sea cierto o no. Es decir, no tengo elementos para decir si es cierto o no es cierto. Digo, no, pero como sabemos cómo se conforman los medios, ¿no?, podemos pensar que es mentira, que puede darse un caso aislado, que en alguna escuela de China, o sea, lo que sea, pero es decir, ¿qué es lo que el imperio le interesa? De descalificar a todos aquellos que pueden enfrentársele. Y entonces todo es contra China, contra Irán, contra Rusia, ¿no? Es decir, contra los que no se alinean, contra los que no se someten. Pero la mayoría de la gente
eso es lo que piensan de esos países. Los comentarios, por ejemplo, de esta cosa en internet, que está un video donde manipulan las imágenes y ponen a unos niños que supuestamente están sufriendo a la hora de hacer sus ejercicios, eran, por ejemplo, uno me llama mucha atención, dice, esa gente no tiene emociones y no quiere a sus hijos. Es decir, esa parte de dividir a los pueblos y de pensar que el otro, ¿no?, que tiene una cultura diferente, no es como nosotros, no quiere a sus hijos. Por ejemplo, los israelíes decían que los palestinos ponían a sus hijos de escudos, cosas así. Y la mayoría de la gente tiene mala impresión de los chinos, de los rusos, o sea, los iraníes, puta. Híjole, ¿no? Ahmadinejad. No, pues yo diría, híjole, Hillary Clinton. O sea, no, híjole, los una cosa terrible, ¿no? Entonces, bueno, de Chávez ya ni hablemos, ¿verdad? Sí, lo que dicen de Chávez y es exactamente lo contrario. Lo que están diciendo de Siria, porque además tienen sus aliados. Es decir, estos grupos colonizados que aceptan todo lo que el poder dice, cuando viajan a determinados países, ven eso, realmente perciben eso, no perciben otras cosas. Ya están programados, ¿no? Si van a Cuba, no ven todo lo otro, sino aquello que está mal y que les han dicho, y que además a través de toda por ejemplo, los aliados más fieles de esta parte mortífera de la humanidad, que es el imperio gringo, son los de Miami, ¿no? Los gusanos de Miami. Les han hecho mucho daño al pueblo norteamericano, ¿no? Mucho daño. Porque, bueno, cuando Chávez presenta la Constitución de Venezuela, no, la reforma, ellos imprimen otra y dicen que esa es, y ponen las cosas más aberrantes para que el pueblo venezolano votara en contra. O sea, las mentiras son muy grandes. Y Goebbels decía que mientras más grande es una mentira, mejor, más se cree. Ahora, después de esto de Libia, por ejemplo, Reuters y todas estas agencias, porque además uno lee La Jornada y su fuente de información es Reuters, y AFP, y AP, sí, bueno, eso sí ya. Pero entonces Reuters, que quiere conservar cierto prestigio, ahora lo que hace es que manda videos sobre Siria diciendo cómo se está comportando el gobierno sirio, pero se lava las manos diciendo, este es un video doméstico y no nos hacemos responsables de su contenido, pero lo manda como información. Es nada más que trampa, ¿no? Es decir, ellos no lo avalan, no se responsabilizan, pero lo mandan. Y esas imágenes ya tienen un impacto sobre la gente. Es que, además, una noticia tiene un impacto sobre nosotros que es muy difícil de borrar después. Ya queda. O sea, la réplica no tiene el poder de lo que se dice. Si se dice una mentira y luego se demuestra que era mentira, ya la mentira logró parte de su efecto en nosotros. Entonces, pueden decir lo que sea, ¿no? Y después, no, a mí me pasaron eso, ¿no? Pero tú como agencia tendrías que responder al respecto. Es decir, no es a mí me dijeron y sueltas, pues esa es la cuestión del rumor, ¿no? Soltar algo y después decir, pues yo no sabía, no es cierto, bueno, pero ya quedó en muchas mentes y el que no oyó la réplica, pues ya se quedó con esa imagen. A ver, entonces necesitan la mentira, necesitan borrar la historia. O sea, como han venido borrando la historia en nuestro país, en las escuelas, ¿no? Los libros de texto ya no traen, creo que la época, imagínense la época colonial, justamente de lo que estamos hablando, es decir, de cómo hemos sido colonizados, eso ya no se va a estudiar. Necesitan quitar los valores morales y omitir la ética.
También es otra cosa que quitaron, omitir la filosofía. Es decir, pensar, razonar, eso lo van quitando. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. El civismo. El civismo. O sea, la parte que exacerba la cuestión de la patria, ¿no? Lo van quitando, lo van quitando. La ética es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Es decir, ya no podemos tener juicios morales, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen con estos conceptos como la libertad? Libertad es jus hacer. Ese es el denuncio. Libertad, o sea, es comprar. Es comprar. Es comprar. Tener al ser de... Exactamente. Amor es regalar un coche. Es decir, entonces los valores los agarran, les quitan su connotación y lo convierten en un instrumento mercadotécnico. Hay no solamente, por ejemplo, esto de la esclavitud ya se está también difundiendo como una cosa normal. No sé si han visto, lo que pasa es que yo nunca veo televisión, pero ahora con los Juegos Olímpicos me puse a ver y entonces se me pararon los pelos de punta. A lo mejor lo que estoy diciendo es algo que ustedes ya saben, pero algunos tampoco ven televisión. Entonces les voy a contar, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay uno en donde están varios plomeros y enfrente cada plomero tiene un lavabo que va a destapar. Y entonces todos a la acción de ya se levantan y entonces viene un como capataz y le dice: tiene que ser 5 centímetros, que esa y le pega una regañada, y el otro dice: sí. Es decir, están difundiendo el que la gente se someta al maltrato. Hay otro en el mismo tono de una secretaria que viene la jefa y le dice, y ella fantasea que le dice que si se puede tomar el día, fantasea que dice que sí, que no sé cuánto, y después la realidad es que le dice: no, nos tenemos que quedar a morir porque tenemos que terminar no sé qué, no sé cuánto. Y entonces es donde la libertad es jus hacer. Es decir, la libertad no es tu emancipación de ese maltrato o de esa explotación, sino que te compres un jus hacer. Pero eso es clarísimo, pero clarísimo. Y eso está metiéndose por nuestra mente todo el tiempo, toda la gente que lo ve. Porque muchos de ustedes se enojan porque los otros vendieron su voto o porque no entienden. No, es que hay que entender cómo está la cosa. Es decir, ¿por qué son así? Bueno, y mucha gente dice: bueno, ¿y por qué yo no? Bueno, quizás hubo en su historia personal algo que les permitió salvarse de eso, pero hay otros que no. Y esos hay que ayudarlos, no hay que odiarlos. Porque otra cosa que ellos necesitan es el odio. Y el odio se está propagando a partir de las películas, de la opresión, es decir, se genera odio. Pero nosotros no podemos permitir que nos generen odio, es decir, no podemos odiar. Porque si odiamos, entonces no estamos ejerciendo el arma propia de la izquierda, que es el amor. Fíjense ustedes cómo ellos rechazan la palabra amor. Cuando López Obrador habló del amor, se burlaron. Es decir, del amor se burlaron. No lo consideraron como un valor. Es decir, es el amor lo que nos hace estar vivos. Y lo degradaron, lo devaluaron, se burlaron de ello. Es decir, todos los conceptos aquellos. Es decir, hay gente muy preparada detrás de todo esto. Y si ustedes van analizando cada cosa, van viendo hasta qué punto
van al unísono y están interconectados, así como todas las agencias informativas y los medios de comunicación masivos están interconectados y tienen una línea para seguir. Igualmente está dentro de la educación y dentro de toda la comunicación en general, los libros que se publican, en fin, todo está conformado. Claro que hay de repente cosas que se salen de su control y ellos inmediatamente lo agarran y lo manejan. Por ejemplo, los indignados. Al principio sabíamos de los indignados, ahora ya muy poco. ¿Qué hacen con esas? Sí, lo sé. Y yo, por ejemplo, ahora con los 132, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, que los 132 luego los van reprimiendo, los van desanimando, luego a lo mejor ellos siguen, eso ya no sabemos de ellos. Es decir, y yo me estoy refiriendo a que nosotros entendamos a la masa, a la mayoría, para que podamos hablarles, porque nosotros nos tenemos que convertir en un agente de comunicación para transmitir todo esto. Y tenemos que entender que nosotros, como nosotros pensamos, como el compañero que me dice, no, yo sí sé lo que es comunismo, sí, pero tú tienes que saber por qué el otro no sabe. O sea, por qué el otro lo ve así y explicarle por qué lo ve así. Porque si no caemos en otra de las cosas que ellos también proban, que es el individualismo, ¿no? Es decir, todo es tú ve por ti, tú o yo, ¿no? Porque tú eres especial, porque soy especial. A ti, tú, yo, no es el nosotros, es el individualismo. ¿Por qué? Porque eso divide, porque eso no permite la unidad, ¿no? Porque si nos unimos les ganamos. Entonces es dividir entre nosotros. Tú eres especial, tú eres mejor que el que tienes junto, tú tienes que decir que a ti te toque lo mejor, ¿no? Igual como las intrigas del imperio. Es la primera vez desde Bolívar que Sudamérica se está uniendo y están furiosos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque justamente era dividirlos, crear intrigas, ¿no? Por ejemplo, antenoche, hace 2 días, Álvaro Uribe iba a invadir Venezuela y estaba dando una conferencia porque él iba a intervenir militarmente en Venezuela. Tanto de qué no se sabe, pero él iba a invadir militarmente Venezuela. Y entonces está ante una universidad y dice, no tuve tiempo, y todos se echan la carcajada, todos los estudiantes se echan la carcajada de su conferencia donde no tuve tiempo. Claro que después entrevistan a Chávez y le dicen, Chávez, no, sí tuvo tiempo, lo que no tuve eran cojones. Entonces, luego tachan, por ejemplo, de que el hecho de plantear estas cosas es polarizar a la sociedad, ¿no? Entonces es que está polarizando. No, es que estamos polarizados. ¿Cómo? ¿Más polarización que el hombre más rico y lo de gente muriéndose de hambre? No, es decir, eso no lo está descubriendo nadie. Eso es así, ¿no? Lo que pasa es que se hace evidente que si hay una polarización, bueno, vamos a entrar en una diatriba, vamos a entrar en un diálogo, vamos a entrar en una discusión, vamos a entrar en la dialéctica, ¿no? Otra cosa que necesitan es estimular el odio y la agresión. Ustedes se han dado cuenta cómo de un tiempo para acá los casos de bullying, y fíjense, es una palabra en inglés, ¿no? Del acoso que tienen los niños por otro niño que llegan al suicidio. Es decir, cada vez es más grave eso. O sea, propagar la agresión de los unos contra los otros, y esto pues es a través de los espectáculos, a través del cine, a través de todo. Es decir, estimulan nuestra parte agresiva, que la tenemos obviamente. Es decir, todos estamos, es decir, en el psicoanálisis se ve que tenemos 2 instintos, el instinto amoroso y el instinto agresivo, ¿no? El impulso amoroso y el impulso agresivo. Y
esa combinación nos hace actuar. Ahora, en esa combinación tiene que ir por delante la construcción para poder defender la vida. Cuando lo que gana es la destrucción, entonces lo que sobreviene es la muerte. Es decir, es a través del impulso amoroso y del impulso agresivo que la humanidad avanza, porque el impulso agresivo puede ponerse al servicio de lo amoroso, ¿no? Pero si lo que gana es el impulso agresivo, entonces lo que gana es la muerte, porque debajo de ello hay dos instintos, el instinto de vida y el instinto de muerte. Freud decía, el que siempre gana es el instinto de muerte, porque al final todos morimos. Sin embargo, durante todas las batallas las gana Eros. La última la gana Thanatos. El caso es que todas estas batallas las gana Eros, porque siempre estará ese impulso. Lo que pasa es que hay que ponerlo al servicio del otro impulso. Ahora, otra de las cosas que es terrible es lo de la identidad, ¿no? Sí, una de las cosas que a mí más me impresiona es cómo en esta mentalidad colonizada admiramos el fenotipo, es decir, todo lo que pertenece a los atributos imperiales, ¿no? Es decir, es mejor viajar a Europa o a Estados Unidos que a Sudamérica, o que a África, o que a Asia. Es decir, los puntos máximos del turismo, es decir, nosotros no solamente nos roban y nos saquean nuestros recursos y todo, sino que además lo que trabajamos, vamos y tenemos una vacación y se lo vamos a entregar a ellos. Y vamos a ver nuestras propias objetos culturales a los museos del British Museum. Es decir, nosotros nos roban, bueno, y a Egipto y a todos los demás países, les roban sus objetos culturales de más valía, se los llevan a sus museos y luego nosotros tenemos que ir a pagarles por verlos. Es decir, así es, y así nos comportamos. No, y no viste en el British Museum y en el Museo Metropolitano y no sé qué. Sí, lo que se han saqueado, lo que han sacado todos los países, lo tienen ahí y además nosotros vamos a pagárselos. Es bárbaro lo que es una mente colonizada. Entonces es tan perverso el capitalismo y su derivación neoliberal, por ejemplo, que ahorita está sucediendo y no pasa nada. En Grecia, por ejemplo, ¿no? La Troika, que es el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Comisión Europea, están recortándole todas las garantías que los trabajadores habían ganado, las pensiones y todo, para que le paguen para que paguen la deuda de los banqueros. Es decir, están cayendo. España está llegando a un grado en donde le ponen candado a los basureros para que la gente no vaya a agarrar alimento de la basura. Los niños españoles van a la escuela, no, dos, hay que aclarar bien. Hay niños españoles, es decir, esto lo sé, no solamente por las noticias de Telesur, sino además porque mi consuegra, que vive en Gerona, me lo contó. Los niños llegan a las escuelas medio desmayados o debiluchos porque no desayunan en casa. Y entonces, porque están esperando a que en el colegio les den el alimento. El alimento les cuesta 6 euros, pero hay muchos que no pueden pagar los 6 euros, entonces les dan su lunch, pues la escuela les cobra 3 por almacenarles el alimento que ellos llevan. O sea,
los españoles, ellos eligieron a Rajoy, ¿no? Y entonces ahora protestan y están en una situación de veras muy grave, además muy grave para ellos. Deberían de ver qué pasa en nuestro país, porque mientras esas cosas pasan en nuestro país, a ellos les vale gorro, ¿no? Es ahora cuando a ellos les está llegando el agua al cuello cuando están protestando, ¿no? Sí, hay un noticiero que se llama Walter Martínez, no sé si alguien lo ve, de Venezuela, y que dice que antes nos decían sudacas, pues ahora vénganse porque los sudacas son los más generosos. Fíjense, por ejemplo, pero todo esto de lo que estoy hablando es de que la mente colonizada requiere una autodevaluación, es decir, sentir que nosotros valemos menos, que nuestro arte es artesanía y de ellos sí es arte, ¿no? Que nuestra música es de segunda, la que es de primera es la que está en inglés. Es decir, hay una autodevaluación intrínseca, es decir, lo nuestro vale menos. Pero esto sigue generándose y sigue alimentándose. Y entonces nosotros tenemos que estar atentos a no alimentar eso, porque si no se nos va. Fíjense, por ejemplo, vuelvo a lo de los Juegos Olímpicos. El maratón antes era la prueba estrella, ¿verdad? Es decir, incluso era la última prueba en donde llegaban los corredores al estadio, ¿no? Los recibía el público y veían quiénes entraron al final, y entonces ese era como el gran evento. Ya no. ¿Por qué? Porque gana Uganda y Kenia. ¿Y qué les vamos a hacer ellos su eventito? No. Incluso, pero fíjense a qué grado está uno escuchando al locutor. No, es que esto es increíble. Es que esto es el perfecto ejemplo. Pero es que a cada paso estamos oyendo eso. Resulta que el propio locutor, cuando le están entregando la medalla de oro al ugandés, dice, bueno, evidentemente no es la página mediática más importante. O sea, él mismo reconoce. O sea, ¿por qué? Porque en la foto de la Olimpiada, de cualquier periódico, de cualquiera hasta de la jornada, pues es Michael Phelps, o alguna gringa, holandesa, o lo que sea. No van a poner a 3 negros ahí. No es en serio. Bueno, entonces después de que este cuate dice, no, pues sí, es que él no dijo nada, solamente dijo, no es la página más mediática, incluso hasta utilizó la palabra. Dijo sí, y Vargas, nuestro corredor de maratón, que llegó en el lugar 39. Ay, no, eso ni lo menciones. Fíjate nada más ¿qué? Bueno, me están tomando, pero ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, el corredor mexicano, o sea, para llegar a una olimpiada, ustedes saben lo que se necesita, calificar en el lugar que sea lo que se necesita, llega en el lugar 39 haciendo su mejor esfuerzo. Después de la desnutrición que hay en nuestro país, de la falta de apoyo al deporte y todo, que llegue en el lugar 39 y dice, eso ni lo menciones. Imagínense nada más desde el medio, o sea, constantemente, frase a frase, nos están propagando que nos autodevaluemos, que no reforcemos a las gentes que en nuestro país hacen esfuerzos por trascender, por hacer algo constructivo. A ese ni lo menciones. No, es de veras doloroso. Y ese señor que dice eso es el locutor. Uno se pregunta, ¿este cuate tiene la mente ya colonizada? Sí. Pero además le pagan
le darán líneas que muchas veces no necesitan ya ni dar dinero. Ya el propio locutor la toma automáticamente. Algunos sí, ¿no? Dependiendo de la estrategia. Ahora hay que sacar esto, ahora hay que sacar esto, ahora hay que sacar esto, ahora hay que hablar de esto, ponernos el tema, a discutir, ¿no? Pero ya están entrenados, ya están amaestrados, como los perritos en el circo. Va a hacer esa manchicuepa. No necesito decirle, al hacer él la va a hacer. Claro, igualmente estaba yo diciendo, bueno, esto de cómo desaparecen todas las... y cómo perdemos la memoria, o sea, se nos olvidan los indignados y se nos olvidan lo que hizo Salinas y se nos olvida lo que hizo Fox, porque no se vuelve a hablar de eso. Por ejemplo, lo de Julian Assange, ¿no? Es decir, cuando yo les estaba diciendo, bueno, a los que matan son a los políticos honestos, o los derrocan, o los calumnian, o los desprestigian, y a los periodistas los matan. Bueno, Julian Assange es un héroe de la información. Ya, ¿ustedes oyen ya de Wikileaks? No. Ya se fue. O sea, ya lo borraron. Y seguramente siguen saliendo cosas de Wikileaks, pero ya no lo sabemos. O sea, le dan salida rapidito y luego ¡pum! Ya, se acabó. Ustedes saben que Julian Assange está en el Reino Unido y que pidió asilo a Ecuador y que Correa está por aceptarlo. Bueno, ustedes saben que el Reino Unido amenaza con entrar a la embajada de Ecuador a sacar a Julian Assange. Lo acabo de ver ayer, hoy, antes de ver. Y entonces uno se pone a pensar, claro, bueno, esto viola todas las leyes internacionales, como siempre las violan. Vamos a suponer que ojalá que no, que eso sucede. Que el Reino Unido entra a la embajada de Ecuador violando toda norma internacional y la soberanía ecuatoriana, sacan a Julian Assange, lo llevan a Estados Unidos, lo juzgan, le dan la pena de muerte, ¿y qué pasa? Nada. Por eso, porque es impune. O sea, lo pueden hacer. Por eso aquí no pasa nada cuando sucede un fraude. No, nada. Y salen y que miren, y expofraude, y miren las tarjetas y la evidencia. Nada. La Suprema Corte dice que sí, valida la elección, entra este cuarto, se acabó y se callan todos. ¿Y el que no se cae? ¿Nos lo echamos? ¿Por qué no sale todo México a la calle? Pues porque están adormecidos, porque nada más salimos. ¿Qué parte? O sea, en comparación con los que somos, ¿cuántos somos en el Zócalo? ¿Qué pasaría si, bueno, el 20% nos ponemos locos? Tenemos el poder. Pero todas estas cosas tienen que hacer para que no se haga. El individualismo, entonces que mientras yo estoy bien, ay, no sé, hace mucho frío, está lloviendo, va a venir mi comadre, no, ay, no me quedo, bueno, lo veo por Radio AMLO, no se puede, así no se puede, pero es por eso. Además del miedo. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte esta de que decimos, no, hay que protestar. El compañero del SME nos invitaba a protestar con Calderón, ¿no? El día del cumpleaños, el día de su cumpleaños, y no desearle un cumpleaños feliz porque no se lo merece. Está muy bien. Y está muy bien que protestemos ante Televisa y denunciemos, pero no podemos quedarnos en la denuncia. Porque denunciamos y denunciamos, y como decía el compañero, hubo fraude, está la película, están los documentos, ahí están las pruebas, no sé qué, no sé cuánto, pues no, ¡pum! Entonces, ¿qué hacemos? Sí, fíjense, desde que, es que tenemos que analizar estas cosas, porque como nuestra mente está colonizada, muchas de nuestras soluciones
tienen un origen de ser colonizado. Por ejemplo, apaga la tele. No va por ahí. No es apaga la tele, es ver lo que te está dando la tele para que la apagues libremente. O sea, no es no veas, pero lo que decimos es no veas la tele. No, vela, pero vela bien. O sea, fíjate lo que... Y que cuando tú te des cuenta la vas a apagar porque te van a dar ganas de vomitarte. ¿No? Entonces, la orden que nosotros... digamos la sugerencia, la recomendación que estamos dando viene de una estructura mental colonizada, en donde es la prohibición la que va por delante. No dejes que tus hijos vean la tele, les hace mucho daño. No, siéntate con ellos y veles explicando. Y te aseguro, les aseguro, que en cuanto uno se da cuenta real de lo que es eso, no, es que dices, por piedad, eso es un infierno. Sí, cuando uno se pone a ver las telenovelas, los concursos, de estos programas de Laura, no, es una cosa verdaderamente terrible, la pasa uno muy mal. No, yo no necesito que me digan que apague la tele, la apago, sí. Por un acto de libertad, eso es ser independiente, eso es ser libre. Yo soy libre de verla o no verla, y cuando me doy cuenta de qué es lo que estoy viendo, lo apago porque no me gusta, no me conviene, no es bueno. Es bueno protestar y decirle a Televisa que no siga mintiendo, pero es que es parte de su naturaleza. Es decir, ¿ustedes creen que yendo a protestar y diciéndoles que digan la verdad y todo eso, que van a ser medios de comunicación objetivos? No pueden. Es decir, su naturaleza es ser parte de la oligarquía. Ellos son la oligarquía. ¿Cómo le van a pedir que ellos vayan en contra de sus propios intereses y por lo que ellos se han generado? No pueden comportarse de otra manera, no pueden decirnos la verdad, no pueden privilegiar los intereses del pueblo. No puede, porque no son eso. Es igualito que la fábula del alacrán y la rana, si la conocen. Es su naturaleza. Entonces, sí es bueno decirles que ya nos dimos cuenta de cuál es su naturaleza, pero lo que tenemos que hacer es democratizar los medios. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que exigir que nos regresen ese espacio. Ese espacio es nuestro. Es decir, no. Y Televisa puede estar, bueno, pues es el medio de expresión de la oligarquía, pero tiene que ser un pedacito así, porque además de la oligarquía habemos estudiantes, habemos indígenas, habemos obreros, habemos y toda la población necesita ese medio de expresión y que llegue a todas partes, no nada más a través de un canalcito que nada más se ve para 30 personas. No, la televisión abierta tendría que tener espacio para todos. Eso es democratizar los medios. Entonces, yo siento que tenemos que pasar de la protesta y de la denuncia, porque ya vimos que la denuncia del fraude y la protesta, pues bueno, ok, protestas y ya, no, hay que activar y construir. Sí, hay que exigir leyes que permitan que ese espacio se le devuelva al pueblo y se redistribuya equitativamente para que todos los sectores tengan un medio de expresión. Es decir, hay que cambiar la ley y tenemos que ir con los legisladores, que son supuestamente los que nos representan, a decirles eso, y de paso que vamos a hacer una nueva